7:29 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Queremos dar la bienvenida a nuestras siguientes invitadas: la doctora Rudy Hidalgo, decana en la UDLA y directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana; la abogada Gabriela Panchana, especialista en comunicación política; y está invitado también el doctor Juan Esteban Guarderas, de la Fundación Lucha Anticorrupción y hace poco candidato a la consejería del Consejo de Participación Ciudadana. El tema, estos cuestionamientos al máximo organismo electoral por las últimas elecciones. Hoy Diario El Universo publica y señala cómo al menos 6 eventos empezaron a empañar el proceso desde el día de la votación, el 5 de febrero. Doctora Rudy Hidalgo, ¿cómo salir de este entuerto, de esta realidad inocultable, con elecciones en donde al menos 2 de los 5 consejeros, el vicepresidente Enrique Pita y la consejera del CNE, doctora Elena Nájera, han señalado estas irregularidades? Y esto puede pasarse por alto, porque si hoy no pasa nada, no se descubre, no se sanciona, ¿qué garantías va a haber para el 2025? Muy buen día, doctora Rudy Hidalgo. Hola, Miguel, buenos días. Un saludo fraterno a todos y todas quienes me escuchan y un abrazo cariñoso a Gaby, que le veo que está conectada también y participando en este panel. A ver, algunas reacciones, Miguel. En primer lugar, me parece que lo que está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral y su capacidad de ofrecer transparencia es preocupante. Sabíamos desde antes que íbamos a tener una elección bastante compleja, antes de saber que iba a haber una consulta popular, y ya la elección era compleja por el número de candidatos que ya entendíamos que iba a existir, el número de partidos y movimientos políticos que además sabíamos que se iban a activar en provincias, sobre todo para poder tener alianzas, para poder tener y captar los fondos de promoción electoral, el número además de partidos en realidad que tenemos. Es decir, ya era una elección difícil. Por lo tanto, lo que se requería primero es lo que Participación siempre advierte, Participación Ciudadana, y es el corazón de la elección y de las elecciones en el Ecuador siempre radica en el sistema informático. Un sistema informático robusto, un sistema informático a toda prueba que puede ofrecer a los ciudadanos lo que nosotros esperamos, que es la transparencia. El proceso se complejiza aún más cuando en el mismo momento o al mismo día tenemos además los ecuatorianos que pronunciarnos por una consulta popular. Y obviamente eso definía o eso significaba un reto adicional con el proceso, como es con el Consejo Nacional Electoral. Y era cómo hacer para que ellos puedan informar a la ciudadanía el contenido de las preguntas. Adicionalmente, no nos olvidemos que el Consejo Nacional Electoral, y yo venía en este foro mismo comentando varias veces, ya desde varios meses atrás, antes inclusive de que las elecciones sean notificadas oficialmente, que además era un reto adicional que tenía el Consejo Nacional Electoral el implementar adecuadamente las reformas aprobadas en el primer trimestre del 2020, que incluía, ¿no es cierto?, este tema del 30% de mujeres cabezas de lista y otros temas más. Por lo tanto, era un tema, digamos, era una guerra avisada que hubiera podido salvarse adecuadamente si es que se tomaban las precauciones debidas y con la anticipación debida. Esto es evidente que no ha sucedido, porque hoy por hoy lo que tenemos es un sistema informático que a todas luces ha sido al menos contaminado o al menos de alguna manera vulnerado, tanto así que el mismo Consejo Nacional Electoral, en la voz de su vicepresidente, sale a la comunidad y ante la opinión pública está aceptando que es muy probable que exista una inconsistencia, no solo una inconsistencia, sino algo más grave. Vemos además ante la luz de las cámaras
que hay un centro de conteo paralelo, y ese centro de conteo también, la existencia de ese centro de conteo también es extraña, porque primero se dice que ha sido de la Revolución Ciudadana, después hay voces que dicen que no, que el mismo Consejo Nacional Electoral ha contratado. Ojo, y ahí abro un paréntesis. A veces suele pasar, y no es la primera vez, que los consejos nacionales electorales tienen un centro de conteo paralelo que soporte en determinado momento como es la entrada y salida de la información cuando tienen mucha información. Eso ha pasado, es decir, no es que, no es que esto es anormal. Sin embargo, ¿qué es la normalidad aquí? Que supuestamente el Consejo no sabía y de pronto aparecen este centro de conteo. Ahora, se ha instalado desafortunadamente en la sociedad y en la ciudadanía una duda que es bien profunda y que vamos a tener que salir de alguna manera de la forma más técnica posible, porque esta duda ha sido instalada por el mismo Consejo Nacional Electoral. Se sabe que no se ha contado bien los votos, al menos en el referéndum, pero desafortunadamente la duda que se ha sentado ante la opinión pública es que si en el referéndum hay problemas y en el referéndum es casi obvio y evidente que no se contaron bien los votos, que hubo una vulnerabilidad del sistema, que efectivamente hubo un centro de conteo, ¿qué podemos esperar del resto del conteo de las votaciones de las otras dignidades? Y esa es una pregunta que le hace muy mal a la democracia y muy mal a la paz social, porque mientras esas dudas no sean, como es, de alguna manera despejadas, quería decir, por parte del Consejo Nacional Electoral, que es quien tiene la obligación jurídica de despejar técnicamente esa duda, va a ser complicado porque tenemos autoridades que están ya prácticamente casi ejerciendo las candidatas, digamos, los puestos a los cuales han sido electos, que además son candidaturas, ojo, y esto objetivamente hablando, y son a autoridades que se van a posesionar con poco porcentaje, porque eso es importante, con un porcentaje bien poco, que ya están prácticamente ejerciendo, ya están dando declaraciones, y mientras tanto del otro lado tenemos una gran duda. Esto puede llevar a un caos nacional enorme, y yo creo que mientras más pronto el Consejo Nacional Electoral nos dé con transparencia, nos dé certeza y además, y yo creo que en este punto, si es que hubo un problema grave, tiene que decírselo, porque para poder solucionar cualquier problema se debe partir de la verdad, por más dura que sea. Es decir, hubo vulnerabilidad, se contaminó el sistema. ¿Cuánto porcentaje del sistema está contaminado? Solamente una elección, solo el referéndum, el resto. Entonces, yo creo que es importante saber, y a partir de esa verdad, Miguel, dar las soluciones técnicas, porque esto se está convirtiendo y puede convertirse en una batalla política poco conveniente para el país en general. Ese sería mi aporte ahora, Miguel. Muchas gracias a la doctora Rudy Hidalgo. Bienvenida a Gabriela Panchana, especialista en comunicación política. ¿Cómo ha visto? Usted ha sido muy crítica, lo fue, lo sigue siendo. Estos hechos que lamentablemente de alguna manera empañan el proceso de elecciones último, deslegitima el proceso. ¿Cómo afrontar, cómo lograr soluciones técnicas como invoca la doctora Rudy Hidalgo? Buen día. Buenos días, Miguel. Un abrazo cariñoso a Ruth y un saludo muy, muy caluroso desde Guayaquil a la audiencia. Yo creo que el problema es que el Consejo Nacional Electoral ya lleva un gran lastre, porque esta no es la primera vez que surgen todas estas irregularidades o indicios de fraude, porque lamentablemente hay cosas ya muy graves como para no, inclusive que ellos mismos han tenido que salir a dar declaraciones. En el momento en el que las propias autoridades reconocen que hay actas que se están imprimiendo o se están tratando de falsificar, que hay un centro de cómputo aparentemente paralelo que no se conocía, que hay una bodega que está siendo utilizada dentro del propio Consejo Nacional Electoral para imprimir actas y falsificar los resultados. Ya no estamos hablando solamente de dudas existenciales, sino de indicios reales.
y no es la primera vez. Tenemos, como decía, hay un gran lastre de todas estas dudas que se han ido acumulando a lo largo de las elecciones. Y si para algo debe servir esto que estamos pasando y este conflicto que probablemente va a ser inevitable entre las diferentes partes que se sienten perjudicadas tanto por los resultados como por un posible cambio de los resultados, si es que se diera un recuento de los votos, para lo que debe servir es para que tengamos una absoluta conciencia de que el Consejo Nacional Electoral no puede seguir como ha estado, primero, y que tenemos que resolverlo en este momento, porque no podemos llegar así, como usted decía al inicio, Miguel, a las elecciones del 2025. ¿Cómo creo yo, qué creo yo que es lo indispensable para darle una solución? Encontrar un tercero confiable. Porque personalmente, como ciudadana, no confío en el Consejo Nacional Electoral, ni en la presidenta, ni probablemente en la mayoría de los consejeros que tienen intereses absolutamente claros de sus filiaciones políticas, y menos aún confío en lo que pasa tras bastidores, es decir, en cómo se maneja el sistema de cómputo, menos aún con las denuncias que ha hecho Juan Esteban Guarderas, con información de Microsoft, nada más y nada menos. Entonces, yo no sé, yo no soy experta en el tema técnico y en el tema electoral, pero creo que la lógica me dice que deberíamos encontrar un tercero confiable, una auditoría internacional, forense del sistema de cómputo, un tercero confiable que pueda decir qué es lo que realmente está pasando y que como digo, pueda ser alguien que sin tener cercanías o vínculos o intereses con ninguna de las partes pueda ser creíble lo que dice. Gabriela, sin embargo, ¿cómo lograr encontrar este tercero confiable en el país, fuera del país? ¿Por qué, por ejemplo, se ocurre cuando usted sugiere un tercero confiable no entregar esto a técnicos? ¿Por qué no escoger, dígase, la ESPOL, la Escuela Politécnica Nacional en Quito, que sean los encargados, los técnicos, sin manosear el sistema desde la acción política? ¿Quién pudiera ser ese tercero confiable? Bueno, ahí la verdad creo que Ruth nos puede ayudar. Ella tiene toda la experiencia del mundo sobre esto, pero sí, definitivamente tiene que ser técnico y puede ser local, pero sí sería interesante de pronto que haya una colaboración también internacional, inclusive con el tema de los observadores, no sé, pero ahí más bien le paso el problema o la solución a nuestra querida Ruth. A ver, traslada la inquietud, Gabriela, a Ruth. ¿Cómo lograr encontrar un tercero confiable que permita recuperar la confianza que se ha perdido en la autoridad electoral? Una auditoría nacional, internacional. ¿Qué pasó con los técnicos exclusivamente, los técnicos politécnicos? ¿Por qué no está la ESPOL? ¿Por qué no está la Escuela Politécnica Nacional? ¿Por qué se deja solo a los consejeros, muchos de ellos que van en el andarivel político, que ponen a los delegados provinciales y después se destapa esto como lo de Guayaquil? Miguel, mientras Gabriela hablaba, inmediatamente vinieron a mi memoria por fuerza los resultados de el estudio de las percepciones latinoamericanas sobre democracia, LAPO. Y usted recordará que dentro del estudio, el último de hecho que lanzamos el año pasado, nos reveló un porcentaje de percepciones bien preocupante, y era que un porcentaje grande de la ciudadanía no confía en el resultado de las elecciones porque no confía en la autoridad y la institucionalidad electoral. Estamos hablando un año antes de las elecciones. Esto obviamente, ahora puesto en la realidad que estamos viviendo, nos lleva a tener una serie de elecciones y a pensar nuevamente qué está pasando con la institucionalidad del país en general. Y yo creo que esto, a la luz de lo que dice y de lo que sugiere Gabriela, nos lleva a afirmar de que definitivamente el Ecuador está con un problema de institucionalidad bien grande.
Porque ahorita estamos hablando del Consejo Nacional Electoral, pero podríamos ir a hablar de la justicia, podríamos ir a hablar de otros espacios en donde también encontramos que existen fallas. Pero la pregunta suya fue, ¿qué hacemos? Y yo creo que por fuerza vamos a tener que tener de nuevo el debate que se tuvo ya hace más de 15 años, pero que también terminó contaminándose. Cuando se hizo y se generó la Constitución de Montecristi, por ahí, por el año 2007 y 2008, se discutió justamente en ese momento la nueva reforma al sistema político que terminó por dividir la actividad electoral en dos organismos, la que organiza el proceso, que es el Consejo Nacional Electoral, y aquella que implementa justicia de los temas electorales, que es ¿cómo se llama?, el contencioso electoral. Y de allí nos parecía muy buena esa división entonces, porque pensamos que al fin tendríamos un organismo técnico, porque eso era lo que se buscaba, darle tecnicidad al órgano que hace los procesos electorales y que además con ayuda internacional, de cooperación, con ayuda de observación internacional de afuera, como la gente de la OEA, por ejemplo, pudiera mejorarse los sistemas y pudiéramos ir transitando hacia unos procesos siempre transparentes. Pero ¿qué sucedió? Y eso hay que decirlo objetivamente. Sucedió que inmediatamente después de que fue aprobado ese nuevo modelo, a la par de los otros partes y de los otros espacios de institucionalidad, también el Consejo Nacional Electoral fue cooptado políticamente. Hay que decir que siempre el Consejo Nacional Electoral, por el sistema, por la forma como está, el diseño institucional, daba para que el Consejo Nacional Electoral siempre tenga alguien y miembros que respondan o que pertenezcan a partidos y movimientos políticos. Antes de la Constitución Política vigente, recordemos que el Consejo Nacional Electoral estaba diseñado, así lo decía, para que los miembros del Consejo Nacional Electoral todos representen un partido político, digamos, en una visión de equidad, entonces todos los partidos iban a estar representados. Después esto cambia con la idea de que hay que quitarle las manos políticas a la institucionalidad y que terminó teniendo el Consejo Nacional Electoral unos miembros del Consejo Nacional Electoral que respondían a un solo régimen, que si bien no estaban los otros partidos, contaminaron de todas maneras las elecciones y los procesos electorales, y podemos hablar de eso un montón de tiempo, pero no amerita el día de hoy. Pero entonces, después de ello, recuerden ustedes que hubo un Consejo Nacional Electoral de transición en donde ya estuvieron presentes dos consejeros que están hasta ahora presentes en el Consejo Nacional Electoral, y me parece que allí es donde, en lugar de tecnificarse mucho más, porque el de transición, donde estuvo Gustavo Vega, donde estuvieron otras personas, creo que sí nos dieron un viso importante de tecnicidad. Acordémonos que en ese momento inclusive se depuró enormemente el padrón electoral, algo que habíamos estado pidiendo desde hace tiempo. Pero después de la transición entran nuevas personas y yo creo que allí es donde se politiza mucho más. Y hemos visto nuevamente allí no solamente presencia con intereses políticos clarísimos, pero también desencuentros que ha sido también últimamente la característica de este espacio, que además no puede ser de esa forma, sino que tiene que ser manejado con unidad de cuerpo y con una mística, digamos, una mística colectiva de trabajo por el país, y eso no se ha visto. Entonces eso les está pasando factura ahora. Yo creo que en adelante, a la luz de las elecciones del 2025 y un poquito recogiendo nuevamente la pregunta de la Gaby, hacer un tercero en este momento es difícil, digamos, legalmente, porque estructuralmente el sistema constitucional habla del Consejo Nacional Electoral, pero sí lo que podemos hacer es que para los 2025, ¿verdad?, existan además presencia que acompañe el desarrollo del Consejo Nacional Electoral, como por ejemplo, usted mencionaba de la Politécnica de Guayaquil, que es una institución reconocida, transparente, pero sobre todo robusta en sus sistemas que maneja y que podría ayudar y ser, digamos, yo siempre, por ejemplo, perdón que me disgrede un ratito, pero nosotros en Participación Ciudadana siempre decíamos, ¿no? Lo ideal debería ser que cuando el proceso electoral esté construyéndose, debería llamar el Consejo Nacional Electoral a un grupo y un colectivo de 2 o 3 universidades en cuyas representantes de
las escuelas de informática, de sistemas, acompañen, verifiquen, auditen desde el principio y además sirvan de veedores y ratifiquen la transparencia del proceso. Nosotros siempre hemos sugerido, aquí en este foro mismo han venido varios matemáticos que han hablado al respecto, pero obviamente para eso también no basta solamente la idea o el afán de sociedad civil en dar ideas. Sobre todo prima la voluntad política de la institucionalidad de abrir sus puertas y pedir ayuda y aceptar esa colaboración, porque mientras ellos no acepten, podemos desgastarnos horas hablando de esto, pero si ellos no aceptan que necesitan una ayuda y un repensamiento de su sistema, no vamos a ir a ningún lado. Y ahora estamos en un proceso bien complicado, Miguel, porque yo no veo esto solución en el corto tiempo. Quizá esto hasta que se dilucide qué mismo sucede, qué mismo pasa, hasta que transmitan adecuadamente y vamos a ver qué pasa, si hay reconteo, si no, cuántas actas, cuál ha sido el resultado del reconteo. Como decía Gabriela, y yo estoy de acuerdo con ella, eso empieza a generar un malestar político por aquellos que se sienten perjudicados. Así es. Doctora Rudy Hidalgo, pero hubo advertencias. El propio candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Juan Esteban Guarderas, del Frente Anticorrupción, enseñó que Microsoft en enero le advirtió al CNE las debilidades del sistema y da la impresión de que no se hizo nada. Eso antes de las elecciones. Y luego de las elecciones, la propia misión de observación electoral de la OEA recogió el suceso en su informe preliminar y puso textualmente: hubo momentos a lo largo de la noche en que no fue posible acceder a los resultados a través de cualquiera de las plataformas las que brindaban un servicio interrumpido. ¿Esto es garantía, doctora Rudy Hidalgo? Perdón, yo escuché a Juan Esteban en su punto de vista y me parece, me quedé seca, como se debe haber quedado sorprendida la mayor cantidad de gente que escuchó esta manifestación. Y realmente si es así, es bastante grave porque significa que ya meses atrás teníamos una advertencia y no se hizo nada. Eso habrá que preguntarle al Consejo Nacional Electoral, y yo quisiera también, Miguel, forzar a las autoridades del CNE a que rebatan eso, porque también existe un silencio por el lado de la autoridad que también preocupa, es decir, una manifestación de un criterio del calibre, del criterio de Juan Esteban, tiene que ser rebatido, y técnicamente no quiero decir que tienen que empezar tienen que confrontar en una pelea política, ni de dimes y diretes, no, pero esta afirmación que hace Juan Esteban es bastante grave porque además cita a Microsoft. Supongamos que es un error, supongamos que no es así, debería haber la voz oficial del otro lado que técnicamente pueda rebatir y nos pudiéramos quedar nosotros tranquilos. Y lo otro ya me olvidé, perdón, que era lo que me el tema de la OEA, que dice que hubo intermitencia en los resultados, como en ocasiones anteriores, y no pasa nada. Sí. Yo leí el contenido completo del informe y del reporte de la OEA, un reporte bastante preocupante. Usted sabe que los observadores internacionales, por su propio rango de casi diplomático, se puede decir, ellos evitan dar juicios de valor, sino que tratan de acompañar el proceso. Ellos, por ejemplo, dan ayuda y asistencia técnica, y yo he visto, porque yo muchas veces en tantas observaciones que hemos hecho, hemos trabajado con la OEA, con la UNIORE desde tiempos atrás, fortaleciendo los sistemas electorales. Ha habido consejos nacionales electorales que los han llamado de antes para que se inserten en el proceso y ayuden, por ejemplo, con ideas. Por ejemplo, le pongo un caso especial. Usted recordará que en determinado momento se habló y tuvimos juntas intermedias, recuerda, en el Ecuador. Estas juntas intermedias fueron acompañadas por técnicos de la OEA, y los técnicos de la OEA finalmente les sugirieron que no funcionan las juntas intermedias en el Ecuador, justamente porque los sistemas informáticos son demasiado vulnerables y otros temas técnicos. Entonces, consecuencia de esto, se eliminaron las juntas intermedias ventajosamente. Entonces,
En esta ocasión, estuvimos con ellos también y a mí me sorprende también el contenido de su reporte. Como yo les decía, si bien ellos tienen una misión casi diplomática, ellos no tienen una injerencia en la política del Ecuador y solamente sugieren temas. El que hayan sugerido y hayan advertido con puño y letra y lo hayan puesto por escrito, esa es una sugerencia o una observación de fondo, una observación complicada, una observación grave, porque obviamente lo que hace el observador internacional es advertir, es lo que está haciendo entre líneas, advirtiendo que hay algún problema, luego estuvo sin falta de acceso, sin falta de acceso sobre el proceso y sobre todo los resultados. Entonces, yo creo que hay una serie de convergencias de detalles y de temas que están pasando y que han sucedido en este proceso, que amerita que el Consejo Nacional Electoral responda técnicamente. Ya la responsabilidad política es otra cosa, o legal es otra cosa, pero en este momento necesitamos respuestas técnicas lo más pronto posible. Gabriela Panchana, ¿cómo lograr respuestas técnicas como reclama la doctora Rudy Hidalgo, a sabiendas de que esto fue advertido? Juan Esteban Guarderas denunció que Microsoft adelantó en enero estos errores que debían ser corregidos, y luego la misión de la OEA en su informe preliminar cuestiona por qué la intermitencia de los datos. Seguimos con lo mismo en lugar de corregir eso, Gabriela. Bueno, no podemos, o sea, yo creo que la única manera en la que el Consejo Nacional Electoral va a responder es si no dejamos de hablar de esto y seguimos manteniendo el reclamo y las demandas de que haya transparencia en los resultados, teniendo en cuenta que no podemos tampoco, es decir, a mí me preocupa y lo he conversado con algunas de las personas que están organizando los plantones frente al CNE en Quito, porque esto también puede ser tomado por gente que quiere generar caos y violencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no bajar los brazos, de no callarnos, de exigir y al mismo tiempo que esto no se convierta en un pretexto para violencia en las calles, porque eso es lo que están buscando justamente algunos desestabilizadores. Pero yo no creo que es posible que simplemente miremos la página y esperemos hasta que ojalá se resuelvan las cosas para la siguiente elección. Eso es exactamente lo que ha pasado en las elecciones pasadas, que la gente termina resignándose y esperando que vaya a ocurrir lo que no ha ocurrido antes. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué va a ocurrir si no ha ocurrido antes? Y si no ha habido ningún tipo de consecuencia negativa para quienes no han hecho su trabajo de manera responsable. No, o sea, y además todas estas peleas internas, esto de que no dejan que participe la consejera Nájera, o sea, todas esas cosas dejan totalmente es decir, generan mucha más desconfianza del profesionalismo, de la madurez, de quienes están a cargo de semejante responsabilidad. Entonces, yo no sé, yo creo que la sociedad civil y las universidades, es decir, todos deberíamos de tener un solo frente que exija que el Consejo Nacional Electoral, como dice Ruth, diga, en primer lugar, diga la verdad, diga toda la verdad. Y si se han cometido errores, que explique y que haya los correctivos que se necesitan hacer, pero y que ellos mismos deberían de abrir las puertas e invitar si no se puede hacer de otra manera, que ellos mismos lleven o inviten o hagan parte a algún tercero confiable que nos dé algo de claridad en esta situación. Gabriela, sin embargo, de no tomarse los correctivos, primero detectar las fallas, segundo tomar los correctivos, simplemente esto con el tiempo va a tapar, porque esa es la realidad. Ya vienen otros escándalos, otras confrontaciones, lucha de poderes, Consejo de Participación Ciudadana, etcétera. Y nos hacen olvidar hasta el próximo evento en donde volverá a destaparse esto. Y lo grave es que el 2025 vamos a tener elecciones presidenciales, Gabriela. Exactamente, por eso digo que no podemos bajar los brazos y animo y realmente
Yo vivo en Guayaquil, yo no puedo estar donde están mis hermanos quiteños, al pie del Consejo Nacional Electoral. Yo estoy segura de que hoy día va a haber mucha más gente y creo que esa es la única manera, sostener la resistencia de una manera pacífica, de una manera no violenta, pero como decía en alguno de los audios que yo escuché, yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente a Juan Esteban Guarderas, pero que él dice, me voy a dejar la piel en esto, o sea, no bajar los brazos. Y él lo está haciendo no porque era de lo que lo he escuchado, no porque él quiera que el puesto, digamos, que aparentemente no ganó, sino como ciudadano. Él inclusive escribió un libro acerca de todas estas irregularidades que nunca ha sido rebatido por el Consejo Nacional Electoral, respecto de otros procesos, obviamente. Entonces, tenemos que seguir insistiendo y no dejar que baje el tono de la noticia. Esto es gravísimo, gravísimo no poder saber si nuestra voluntad ha sido respetada o no. ¿Cómo podemos, si ya de por sí, como decía también Ruth, muchas de las nuevas autoridades o de las supuestas autoridades electas han llegado con porcentajes mínimos, en algunos casos con décimas, en algunos casos la diferencia son menos de 10 votos entre una persona y otra? Entonces, ¿cómo podemos confiar en esos resultados? Tenemos que estar conscientes de que no podemos pasar esto de aquí, no se puede simplemente virar la página. Y lo que señalaba Gabriela, la doctora Rudy Hidalgo, que es un problema grande de institucionalidad, que es lo que quizás debiera preocupar más, el tener instituciones sólidas y no estas instituciones que no generan confianza a un país. Bueno, eso es parte del problema. O sea, a mí me da vergüenza, pero cuando estaba en las elecciones en Colombia, yo estaba muy atenta a escuchar los programas de debate allá, no entre políticos, sino entre actores sociales. Y alguna vez escuché a una académica decir, porque es que nosotros no podemos ser como es Ecuador. Nosotros sí tenemos institucionalidad, no vamos a ser como es Ecuador. O sea, qué vergüenza, qué vergüenza. Es parte del gran problema, del problema mayor, porque nosotros como ecuatorianos tenemos este caudillismo tan incrustado que nos hace creer que lo que necesitamos es un salvador o una salvadora y que todo se va a resolver. Y es todo lo contrario. Los problemas se resuelven con instituciones fuertes que, independientemente de quién esté en el poder, funcionen, y no funcionen al gusto ni al disgusto de nadie, sino en función de las normas y que la ley, y que nadie pueda estar por encima de la ley. Entonces, eso es el imperio de la ley, eso es el Estado de Derecho, y no esto que tenemos muchas veces como anhelo, ¿no? Que venga alguien a resolver todo, y lo que sucede es que ese alguien, cuando llega, hace todo a la medida de esa persona, y después, y eso genera todas estas distorsiones. No que antes no haya sido tan perfecto, no, pero ahora es mucho peor, digamos, se perfeccionó lo que estaba mal a la medida de los intereses de una persona y de un grupo político. Entonces, tenemos que resolver esto. Ese problema está en la justicia, está en toda la estructura que se hizo, que en vez de que sean 3 funciones del Estado, se convirtieron en 5. Todas esas cosas son unas distorsiones que se hicieron para darle concentración absoluta del poder a una persona. Y el referéndum era la oportunidad para empezar a desbaratar eso, o para seguir desbaratándolo, porque la consulta del 2018 fue el inicio. Entonces, por eso es tan terrible, y además debemos estar conscientes de que los intereses que estábamos afectando, si ganaba el sí en la pregunta 1, en la pregunta 3, en la pregunta 4, en la pregunta 5, que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, eran tan poderosos los intereses a los que íbamos a afectar, que no me extraña en lo absoluto que, como decía yo en algún tuit,
en Colombia, cuando se iba a decidir el tema de la extradición, hubo la mayor cantidad de atentados terroristas por parte de los que se llamaron a sí mismos los extraditables. Bueno, aquí no tuvieron que hacer eso, a lo mejor lo resolvieron de una manera mucho más fácil, que fue contaminando o manipulando el sistema de cómputo de los votos. Entonces, lo que nos estamos jugando aún como país es si estamos totalmente secuestrados y hasta las votaciones están siendo manejadas por los intereses más funestos o no. O sea, necesitamos saber la verdad. Doctora Rudy Hidalgo, ¿cómo solucionar esto? Resulta muy difícil, por cierto, pero esto no puede quedar así en impunidad, estas irregularidades. ¿Cómo generar confianza? Porque producto de esto lo que se genera es desconfianza, incluso en los resultados, si se corroboran como resultados oficiales, el que llegue un consejero al Consejo de Participación Ciudadana con votos reducidos, incluso algunos de un dígito, cuando el voto nulo está por sobre eso. Es decir, ¿qué legitimidad hay en esto? Algunas reflexiones, y voy a empezar por la última. Fíjese, yo estaba viendo los porcentajes con los cuales efectivamente los candidatos o los consejeros de participación ciudadana llegan a ejercer su función. Y fíjese usted que no voy a dar nombres, pero la consejera que más tiene, la que puntea, digamos, del porcentaje, tiene 14%. ¿Qué eso significa? Significa que el 86% de la población votó nulo o no estuvo de acuerdo con que esa persona llegue a donde está. Y tenemos inclusive un consejero que obtuvo 7%, 8%, 92% de la población le dijo no a este consejero. Y fíjese usted qué terrible es esta realidad y por qué empiezo desde el principio. Porque el Consejo de Participación Ciudadana y estas personas que pueden ser muy honorables, esto no es una crítica, ojo, a la persona, esta no es una crítica, por eso no doy nombres, esta no es una crítica personal y un ataque personal o tal o cual consejero, es una crítica al sistema, al diseño del sistema que estamos teniendo, que nos ofrece este tipo de situaciones con la gravedad de que personajes que tienen o personas que tienen funcionarios que llegaron a tener 14%, que tienen más del 85% en contra, son aquellas que van a poner los órganos de control. Fíjese usted esa paradoja tan terrible y este destino, como yo les llamo, un destino fatal para la democracia ecuatoriana. Y insisto, no es un tema de personas, es un tema del sistema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Obviamente a largo plazo, yo creo que cada vez nos estamos dando cuenta mucho más que lo que necesitamos, primero, es corregir este diseño institucional. Desafortunadamente, ¿cómo corregimos? Con una asamblea constituyente. Sí, es terrible decir esto, pero es la única forma porque hay que estas cosas, el Consejo de Participación Ciudadana no la puede cambiar, no le puede usted ¿cómo se llama? Rediseñar, si no es a través de una asamblea constituyente. Por eso era importante la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, para evitar justo esto. O sea, imagínense, si es que se hubiera aprobado, no sabemos si está aprobada o no, pero si se hubiera aprobado esta pregunta, lo que hubiera sucedido es que estas personas con poco porcentaje hubieran hecho se hubieran podido organizar, hacer un buen trabajo para promover la participación ciudadana, quizá poner en práctica este sistema que el consejero Verdesoto dejó escrita para este sistema de lucha contra la corrupción. Es decir, podrían haber hecho un montón de cosas y ya la designación de las autoridades de control, que es tan importante para un Estado de Derecho, el tener autoridades de control independientes, ya no habrían estado en unas manos de personas que llegan con poca representatividad. Porque aquí el problema es ese nuevamente, que es lo que dice Gabriela y lo que decía usted. ¿A quiénes representan unos, ¿cómo se llaman? Unos personajes o unos funcionarios con el 8%.
Hay un problema serio de representación y eso hay que decirlo así frontalmente. Y yo nuevamente, no es en contra de ellos, es el diseño institucional defectuoso que tenemos proveniente desde el diseño de Montecristi, una constitución hiperpresidencialista, una constitución con candados políticos que permiten, que no permiten llevar adelante una política y una democracia sana. Entonces, en este entuerto nos encontramos. Y por otro lado, volviendo al tema de la, ¿cómo se llama?, de los resultados, de la transmisión de resultados, tenemos que exigirle al Consejo Nacional Electoral certezas, como es técnicas, certezas técnicas, pero sobre todo rapidez en la toma de decisiones respecto a qué es lo que va a hacer para solucionar este problema. Coincido con Gabriela el hecho de que la sociedad civil tiene un rol importante, pero a mí me preocupa que en estos momentos convulsionados y de caos pudiera darse también la oportunidad que intereses políticos o intereses ajenos a los intereses ciudadanos se colen en estas manifestaciones y terminemos teniendo además un caos en la calle con líderes a veces que no están identificados y que tienen otros intereses. Fíjese usted que este vaciamiento de liderazgo que tenemos en el Ecuador, porque también ese es otro problema, tenemos un vaciamiento de liderazgo político, de liderazgo de vocería democrática en el país, también hace y ha hecho que esto esté pasando, ¿no? Estos liderazgos caducos, políticos que ya no deberían estar concursando y que sin embargo concursan, estos egocentrismos, esto también podría surgir en una manifestación así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo me uno a la advertencia que hace Gaby, pero definitivamente sí hago un llamado a que la sociedad civil esté pendiente y exija, presione a las autoridades que cumplan su trabajo. Lo único que queremos es que cumplan su trabajo. Efectivamente, que respondan a las demandas ciudadanas apegadas a la Constitución, al Código de la Democracia, a la ley electoral, guste o no, pero hay que cumplir con esas normas. Gabriela Panchana, ¿cómo salir de esto? Qué complejo, qué difícil, porque como bien dice Rudy Hidalgo, aquí pudiera estar buscándose lo que la Constitución dice y ya se están acostumbrando, grave conmoción interna. Consecuentemente, crear este ambiente para desbaratar más la institucionalidad del país. ¿Cómo salimos de esto, Gabriela? Con mucha sensatez, con mucha sensatez. Efectivamente, en cada respuesta, digamos, que al menos yo he tenido en Twitter, con cada cuestionamiento al Consejo Nacional Electoral, con cada señalamiento de las irregularidades que estaban siendo gráficas, explícitas, pues enseguida salían las voces. Quieren una guerra civil. Me parece impresionante, increíble. ¿Cuál guerra civil? Lo único que queremos es que nos digan la verdad. Lo único que queremos es saber que nuestros votos son los que están reflejados en el resultado. Entonces, es del otro lado, va a haber esa intención y eso también lo tenemos que tener claro. Pero si tenemos la fortaleza, la perseverancia y la inteligencia de manejar las cosas de tal manera que no bajemos los brazos, no nos callemos, pero tampoco demos papaya, como se dice vulgarmente, para que se infiltre gente, porque el tema es que tienen pues muchas estrategias de provocar, inclusive muertos. O sea, así es como generan el caos. Y no les importa. Y después le echan la culpa, obviamente, a las partes que son las víctimas que están reclamando. Ellos son, por supuesto, los que están matando y haciendo y generando violencia. Entonces, el manejo de la narrativa, por eso es tan importante. Y por eso es tan importante que quienes reclamamos lo hagamos con cordura, lo hagamos con firmeza, pero siempre resaltando que no queremos ni generar caos, ni queremos que se caiga el gobierno, ni queremos que se acabe la democracia, todo lo contrario. Pero la democracia no puede existir si no tenemos elecciones libres y transparentes.
no solamente es cuestión de que haya elecciones, porque hasta en Corea del Norte hay elecciones, sino que las elecciones sean dignas de confianza y que podamos creer que se ha respetado la voluntad popular. Entonces, tengamos los ojos abiertos y no bajemos los brazos, y ojalá se unan más actores de la sociedad civil y no gente que a lo mejor quiere pescar también en este río revuelto, como se dice, protagonismos. Respecto de la pregunta, yo quería hacer una acotación también sobre el tema de la pregunta 5. La pregunta 5 era, después de la extradición, la más importante, y que tenía que ver con quitarle las funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y esa pregunta fue la más atacada por analistas y también por gente que obviamente estaba de candidata al Consejo de Participación Ciudadana y gente respetable. Y fue atacada con un sofisma, con una falacia, de decir que cómo le van a dar las funciones a la Asamblea si la Asamblea es el organismo más desprestigiado del Ecuador. Es decir, eso le sirvió para que mucha gente no votara a favor de esa pregunta que era tan importante. Claro, entonces, y con este resultado... Creo que debemos asumir nuestra responsabilidad. Claro, Gabriel, y con este resultado no será nada raro volver a la práctica de tener un contralor como Carlos Poli 100 sobre 100, y que, porque está pendiente esta designación, y simplemente luego sigamos con este círculo vicioso de tener un contralor fugado, con sentencia por concusión a 6 años en el Ecuador y procesado por lavado de activos en los Estados Unidos. Es la triste realidad. Estamos en un círculo sin salida frente a estos hechos que han devenido desde la Constitución de Montecristi del 2008, Gabriel. Así es. Entonces todos tenemos un rol en la sociedad y todos tenemos una responsabilidad. Y hay gente que por protagonismo y por mostrar su erudición y su inteligencia, critican y tumban iniciativas que seguramente no son perfectas, pero que eran un paso adelante. Y eso para mí es muy lamentable. Bien, muchas gracias por sus reflexiones a la doctora Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana y decana en la UDLA, y Gabriela Panchana, especialista en comunicación política. Muchas gracias el aporte, y esto nos llama a la reflexión. Cada uno a asumir el papel que nos corresponde. Muy buen día. Buen día. Chao. Muchas gracias. Muy buen día. 8:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar el otro tema que realmente, ¿por dónde vamos y qué queremos en el país? El Consejo de Participación Ciudadana Temporal, que asume por 3 meses hasta mayo próximo, ya vendrá el otro, el definitivo, y continúan los mismos problemas, la toma de la institución para beneficio de sectores políticos plenamente identificados. Ya volvemos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Fuentes retirados.